Hay un momento, uno específico, que todos hemos tenido y que nadie sabe bien cómo explicar. No es un sueño, no es una alucinación, es algo que pasó de verdad, en plena luz del día, con testigos o sin ellos, y que te dejó con una sensación rara en el pecho, como si el universo te hubiera guiñado el ojo, como si algo, en algún lugar, supiera exactamente lo que estás pensando. Piensas en alguien que no has visto en años, y esa misma tarde te escribe. Estás a punto de tomar una decisión que te aterra y de la nada, en la radio, en un libro que abres al azar, en la conversación de dos desconocidos en el café de al lado, aparece exactamente la frase que necesitabas escuchar. Llevas semanas preguntándote si vas por el camino correcto y el número 1111 aparece cada vez que levantas la vista. Y tú lo sientes, algo en ti lo siente, pero casi de inmediato viene la otra voz, la que aprendiste a escuchar mucho antes, la que dice, es casualidad, es tu cerebro buscando patrones, es confirmación sesgada, es coincidencia, esa voz no es tuya, la adoptaste, te la instalaron. No lo digo para sonar conspirativo ni para venderte la idea de que el mundo es mágico y todo tiene sentido si lo miras con los ojos correctos. Lo digo porque hay algo concreto, verificable, que ocurre cuando esos momentos aparecen y la explicación racional estándar no alcanza, no porque sea incorrecta, sino porque está incompleta. Carl Jung no era un místico de esquina, era un psiquiatra riguroso, formado en la tradición científica más dura de principios del siglo XX, y sin embargo dedicó años de su vida a documentar algo que no podía ignorar: la frecuencia con que eventos externos coincidían de manera significativa con estados internos de sus pacientes. No una vez, no dos, sistemáticamente, con una coherencia que lo obligó a proponer un concepto nuevo: sincronicidad, la coincidencia significativa a causal. Eventos que se conectan no por causa y efecto, sino por significado. Eso es lo que te incomoda de esos momentos. No es que sean inexplicables, es que el significado es demasiado personal, demasiado preciso, demasiado tuyo como para ser accidental. Ahora bien, aquí es donde la mayoría de los videos sobre este tema se van por las ramas. Empiezan a hablar de energía cósmica, de frecuencias vibratorias, de señales del universo, y terminan pidiéndote que compres un curso. Eso no va a pasar aquí. Lo que sí va a pasar es esto. Vamos a mirar de frente lo que realmente ocurre cuando una sincronicidad aparece. ¿Qué está haciendo tu mente? ¿Qué está haciendo la realidad? Si es que la realidad hace algo. ¿Y por qué ignorarlas tiene un costo que nadie te menciona? Porque sí tiene un costo. Cuando aprendes a descartar sistemáticamente esos momentos, no solo pierdes la experiencia, pierdes el hábito de escucharte. Y eso, con el tiempo, te vuelves sordo a algo que es tuyo, que siempre fue tuyo, y que ninguna explicación racional te puede quitar. Piénsalo así. Tu mente consciente procesa aproximadamente 50 bits de información por segundo. Tu mente no consciente procesa entre 11 y 12 millones. La diferencia no es menor. Es la diferencia entre lo que ves y lo que tu cerebro ya procesó, evaluó, conectó y archivó antes de que tú te enteraras. Las sincronicidades en parte son eso. Tu sistema nervioso haciéndote consciente de conexiones que ya detectó, pero que no sabía cómo mandarte al frente. No es magia. Pero tampoco es solo sesgo cognitivo, es algo más interesante que las dos opciones que te ofrecen. Y la pregunta real no es si las sincronicidades existen. Existen. La pregunta es qué significan, de dónde vienen, y qué se supone que hagas cuando aparecen. Eso es lo que viene. Hay una imagen que me parece más útil que todas las metáforas de frecuencias y vibraciones que flotan por ahí. Imagina que llevas toda tu vida en una habitación con una sola ventana. La ventana da al mismo paisaje de siempre. Lo conoces tanto que ya no lo ves. Tu cerebro, siendo eficiente como es, dejó de procesarlo hace años. Solo registra lo que cambia. Lo que ya conoce, lo filtra. Una sincronicidad es cuando algo en ese paisaje se mueve de una manera que rompe el filtro. No porque el paisaje haya cambiado, sino porque tú sí. El sistema de activación reticular, que es una red real en tu tronco cerebral y no un concepto de autoayuda, tiene exactamente esa función.
decidir qué entra a tu conciencia y qué no. Y lo que decide depende de lo que tú consideras relevante. Cuando estás embarazada ves carriolas por todas partes. Cuando compras un auto rojo, el mundo parece lleno de autos rojos. No aparecieron de la nada. Siempre estuvieron. Tu filtro simplemente se abrió. Las sincronicidades funcionan con ese mismo mecanismo, pero en una capa más profunda. Cuando hay algo que tu mente, consciente o no, está procesando con intensidad, el filtro se afina. Empieza a capturar señales que antes descartaba. Y de repente, el mundo parece hablar exactamente de lo que tú estás pensando. Hasta aquí, la explicación neurológica. Y es válida, pero no es suficiente, porque hay sincronicidades que no se explican solo con el filtro atencional. Hay casos documentados, estudiados, en los que el evento externo ocurre antes de que la persona sea consciente de su estado interno, en los que la coincidencia no puede atribuirse a que buscabas algo, porque aún no sabías que lo buscabas. Jung documentó uno de los más conocidos. Una paciente le describía un sueño en el que alguien le regalaba un escarabajo dorado. Mientras hablaba, escucharon un golpeteo en la ventana. Jung la abrió. Adentro había un escarabajo dorado, la especie más cercana que existe en Europa Central al escarabajo egipcio del sueño. La probabilidad estadística de ese evento es irrelevante. Lo que importa es que ocurrió en el momento exacto, sin que nadie lo buscara. ¿Cómo se explica eso? Honestamente, no se explica del todo, y esa incomodidad es exactamente el punto. David Bohm, físico teórico que trabajó junto a Einstein, propuso algo que la física mainstream tardó décadas en tomarse en serio, que la realidad tiene un orden implicado y un orden explicado. Lo que vemos, tocamos y medimos es el orden explicado, pero debajo hay una estructura más profunda, no separada, no fragmentada, donde todo está conectado de maneras que el nivel superficial no revela. Las partículas que actúan como si se comunicaran a distancias imposibles, el fenómeno que la física llama entrelazamiento cuántico, apuntan en esa dirección. No estoy diciendo que las sincronicidades sean física cuántica. Ese es otro error común, mezclar escalas que no se mezclan. Pero sí estoy diciendo que la idea de que todo está separado, de que tu mente está aquí y el evento allá, y los dos no tienen nada que ver, es una suposición, no un hecho. Y si esa suposición está incompleta, entonces lo que sientes cuando una sincronicidad aparece, esa sensación de que algo más grande está en juego, no es una ilusión, es información. Ahora la pregunta que nadie hace en este tipo de conversaciones, ¿información sobre qué? Aquí es donde se separan los caminos. Una respuesta es que las sincronicidades son información sobre tu estado interno, que funcionan como un espejo, que cuando aparecen, no te están diciendo qué hacer, te están diciendo dónde estás, qué estás procesando, qué tiene peso en tu vida en este momento. Otra respuesta, y no es incompatible con la primera, es que hay algo en la estructura de la realidad que responde a la conciencia de maneras que aún no comprendemos del todo, que el observador no es neutral, que tu presencia, tu atención, tu intención, dobla levemente el campo de lo posible hacia ciertos eventos y no hacia otros. Ninguna de las dos respuestas es religiosa, ninguna requiere fe ciega. Las dos requieren algo más difícil que la fe. Requieren que te sientes con la incertidumbre sin necesidad de resolver la pregunta de inmediato. Eso es lo que la mayoría no puede hacer. Queremos certeza. Queremos que alguien nos diga si las sincronicidades son reales o no, si debemos seguirlas o ignorarlas, si el universo nos habla o todo es química cerebral. Pero esa pregunta, formulada así, es una trampa, porque te mantiene esperando una respuesta externa para actuar sobre algo que ya sabes internamente. Y lo que sabes internamente es esto. Cuando ignoraste una sincronicidad que sentiste importante, algo se cerró. Y cuando la seguiste, aunque no supieras a dónde llevaba, algo se abrió. Eso no es metáfora, es tu experiencia real. Entonces llega la pregunta práctica, la que tarde o temprano todos hacen. ¿Cómo sé si una sincronicidad es real o si me lo estoy inventando? Y la respuesta honesta es, a veces no lo sabes. A veces es tu mente buscando patrones donde no los hay porque necesita sentir que hay orden en el caos. Eso también ocurre.
El cerebro humano es una máquina de encontrar sentido, incluso donde no existe. Pero hay una diferencia entre el patrón que tu mente fabrica por ansiedad y la sincronicidad que aparece cuando estás quieto. La ansiedad busca señales constantemente. Necesita confirmación. Está tensa. Cuando encuentra lo que busca, hay alivio momentáneo seguido de más búsqueda. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo y que nunca termina de convencer. La sincronicidad genuina generalmente llega cuando no la estabas buscando. Hay algo diferente en la textura de ese momento. No es euforia, es más parecido al reconocimiento, como cuando alguien dice exactamente lo que pensabas y todavía no habías dicho en voz alta. No te emociona, te detiene. Esa diferencia entre lo que te agita y lo que te detiene es más confiable que cualquier sistema de interpretación que alguien te pueda enseñar. Ahora bien, suponiendo que la reconoces, ¿qué haces con ella? Esto es lo que más se malinterpreta. Las sincronicidades no son instrucciones. No son una voz que te dice gira aquí, firma aquí, confía en esta persona. Las que funcionan como instrucciones directas casi siempre son proyecciones de lo que ya decidiste y solo buscas permiso para hacer. Lo que una sincronicidad hace, cuando es real, es abrir un espacio. Te saca del piloto automático por un momento. Te pone en pausa. Y en esa pausa hay una pregunta disponible que no estaba disponible hace 30 segundos. La pregunta no siempre es obvia. A veces es, ¿por qué esto me importa tanto? A veces es, ¿qué estaba evitando pensar antes de que esto apareciera? A veces es simplemente, ¿estoy en el lugar correcto haciendo lo correcto? ¿O llevo meses moviéndome por inercia? No te da la respuesta, te da acceso a la pregunta. Y eso, si lo tomas en serio, es suficiente para cambiar algo. Lo que sí puedes hacer, de manera concreta, sin rituales ni prácticas elaboradas, es desarrollar el hábito de notar, no de interpretar de inmediato, solo de notar. Cuando algo se repite, cuando una coincidencia tiene ese peso específico, anótalo. No para encontrar patrones sagrados, para ver con el tiempo qué tipo de momentos internos los preceden, qué estabas procesando, qué decisión estaba pendiente, qué sentías esa semana. Con el tiempo el registro no te da certeza, te da contexto. Y el contexto es lo que falta cuando tratas de entender estas experiencias desde adentro del momento, sin distancia. Hay algo más que vale la pena decir, aunque incomode un poco. Las sincronicidades se vuelven más frecuentes en periodos de cambio real, no de deseo de cambio en movimiento. Cuando algo en tu vida se está reorganizando, cuando estás soltando algo que ya no funciona, o construyendo algo que aún no existe del todo, el mundo parece más poroso, más receptivo. Las coincidencias se acumulan. No es que el universo recompense el movimiento como si fuera una deidad con sistema de puntos. Es que cuando te mueves, tu atención cambia. Tu subconsciente está procesando más. Los filtros se ajustan. Y cosas que siempre estuvieron ahí de repente son visibles. El costo real de ignorarlas no es que pierdas una señal importante. Es que refuerzas el hábito de no escucharte. Y ese hábito, acumulado durante años, te deja tomando decisiones desde la cabeza sola, sin el resto de ti. No porque la lógica sea el problema. La lógica es una herramienta extraordinaria. El problema es usar solo una herramienta para todo, incluidas las cosas para las que no fue diseñada. Hay preguntas que la lógica no puede responder sola. ¿Debo quedarme o irme? ¿Confío en esta persona? ¿Es esto lo que vine a hacer? Para esas preguntas necesitas información que no viene de argumentos, viene de una escucha más fina. Y las sincronicidades, entre otras cosas, son uno de los canales por donde esa información llega. Krishnamurti dijo algo que se me quedó grabado. El observador es lo observado, no como metáfora espiritual, como descripción funcional de cómo opera la conciencia. No hay un tú separado mirando el mundo desde afuera. Eres parte del sistema que observas. Tu mirada lo cambia. Tu atención tiene peso. Si eso es cierto, y hay razones serias para creer que lo es, entonces la pregunta no es si las sincronicidades son reales. La pregunta es qué tipo de observador quieres ser. Uno que descarta todo lo que no cabe en el modelo que le enseñaron,
o uno que se permite estar genuinamente sorprendido por lo que aparece. Esa elección no requiere creer en nada sobrenatural, solo requiere honestidad sobre lo que ya has vivido y que todavía no has sabido cómo nombrar. Ya lo tienes, lo tuviste siempre. Lo que sigue depende de si decides mirarlo o seguir pasando de largo.